Bien, Bien, muy buenas muy buenas noches con noches con todos. todos. Muchísimas Muchísimas gracias por la gracias por la presentación, presentación, Stephanie, y muy muy agradecido de agradecido de nuevo nuevo por por estar estar aquí aquí en en el el proyecto proyecto Hermano Hermano Mayor, Mayor, en este en este caso en la caso en la jornada de jornada de neurología, ¿no? neurología, ¿no? Con un Con un tópico tópico bastante bastante interesante y interesante y bastante bastante importante importante en lo que en lo que sería sería nuestra nuestra realidad, realidad, tanto a tanto nivel a del nivel del Perú como a Perú como nivel a nivel mundial, mundial, la la enfermedad o enfermedad o accidente accidente cerebrovascular que cerebrovascular. vamos a comentar, tiene bastantes nombres de hecho, depende cómo lo quieras ver, es una de las patologías o condiciones, podríamos decirlo, más relevantes y que tiene muchas secuelas, muchas consecuencias, vamos a comentar. Ok, entonces ya ha sido presentado, muchísimas gracias, vamos a ir directamente. Ok, entonces en el día de hoy vamos a hablar algunos puntos, ¿no? Del temario, con las generalidades, la epidemiología, en este caso un poco la epidemiología, la fisiopatología, los síndromes clínicos, que vamos a ver más que nada en el accidente cerebrovascular isquémico, y el diagnóstico, tanto de ambas partes, ¿no? Vamos a conocer ahorita cuáles son los tipos de accidente o enfermedad cerebrovascular y también finalmente cómo ver el tratamiento o la prevención finalmente que se trata en estas condiciones. Ok, entonces, como pequeñas generalidades tenemos que entender una cosa. Hay que quedar en un consenso respecto a cuál es el verdadero nombre que debería tener, ¿no? El accidente o enfermedad cerebrovascular. Muchas literaturas lo consideran de una manera u otra. En la actualidad ya se le considera más como una enfermedad, porque si bien es cierto, se desencadena en una situación muy aguda, ¿no? Esta enfermedad tiene ya, o en este caso se gesta por muchos años, ¿no? En la mayoría de las etiologías que vamos a comentar más adelante. Pero también hay situaciones en las cuales, por ejemplo, ¿no? Situaciones de traumatismos, en los cuales esta enfermedad o se da básicamente un accidente, ¿no? Donde finalmente hay un desgaste o un tratamiento, un enfoque hemorrágico, le podríamos llamar. Entonces, es muy controversial a día de hoy la enfermedad o el nombre final, ¿no? De esta patología. Pero lo que sí sabemos y lo que sí se entiende en el sentido, ¿no? De esta enfermedad es que es una disrupción en el flujo de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cerebro, ¿no? Tiene una circulación que vamos a comentar más adelante, un poquito para repasar. Va a tener una disrupción tanto en falta de flujo, o sea, esta enfermedad va a tener en este sentido dos tópicos, o le falta flujo, ¿ya? Falta flujo de sangre, o finalmente hay una ruptura de los vasos sanguíneos que conducen esta sangre. Entonces, hay una disrupción en el flujo normal de sangre que viene, en este caso, a nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, generando así, ya sea un cuadro isquémico ante la falta de flujo, ¿no? O un cuadro hemorrágico en el otro sentido, ¿no? Cuando hay una ruptura, un cuadro hemorrágico, lo cual vamos a comentar más adelante. Estos cuadros no están separados uno al otro, estos cuadros también pueden llevar uno al otro. Entonces vamos a conocer también más adelante, ¿no? Cómo se da estas situaciones. Entonces, hay que llevarnos primero ese punto. La enfermedad o accidente cerebrovascular es una disrupción en el flujo sanguíneo, ya sea de manera isquémica o ya sea de manera, eh, eh, ya sea de manera en una manera turbulentosa, ¿no? En el flujo, genera una ruptura y finalmente una hemorragia, ¿no? Muy bien. Pero para empezar, tenemos que conocer cuál es la circulación de nuestro cerebro, ¿no? Si bien es cierto, ya en anatomía y neuroanatomía ya lo han comentado, hay que hacer un pequeño repasito porque es importante recordar algunos puntos. El cerebro, nuestro cerebro, ¿no? Nuestro sistema nervioso central, se podría decir nuestro encéfalo, tiene una circulación doble. Tiene una circulación tanto, una circulación anterior, vamos a ponerlo por acá, ¿ok? Una circulación anterior y una circulación posterior. Esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque eso significa que nuestro cerebro va a tener dos afluentes de sangre, se podría decir, ¿no? Dos afluentes, dos ríos de sangre, los cuales van a proporcionar en mayor o menor medida lo que es el porcentaje de circulación. La circulación anterior, en este caso, está representada por las arterias, en este caso la arteria carótida, ¿no? Interna, mientras que la circulación posterior nace, o en este sentido, a través de las arterias vertebrales. Sabiendo nosotros que el 80% de la circulación del cerebro es en ese sentido por parte de la circulación anterior, por la arteria carótida, mientras que tenemos un 20%
en las arterias vertebrales. Esto es importante conocerlo, porque mientras más flujo haya, en este sentido, más porcentaje de irrigación haya de una zona u otra, también nos va a determinar muchas patologías y muchas formas de presentación de las mismas. Vamos a entender que la isquemia puede darse por un taponamiento generado en una zona distante, como si fuera, en este caso, como podría viajar un émbolo, ¿no? Una pequeña placa, ya sea de grasa, ya sea un coágulo, puede viajar a través, por ejemplo, desde las carótidas, ¿no? Y tendría mucho más relevancia finalmente que un coágulo o un émbolo que puede ir desde la parte posterior en las arterias vertebrales. Entonces, estos conceptos es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, repasando un poquito respecto al famoso polígono de Willis, que muchos ya lo conocen, ¿no? Que es la unión, básicamente, de la circulación anterior con la posterior. Esto va a darle irrigación total a todo nuestro cerebro, como lo vamos a ver aquí, mira. Vamos a ver que aquí vamos a ubicarnos, tenemos acá nuestra aorta, ¿no? Y a través de la aorta nace la arteria carótida primitiva, ¿no? Ya sabemos. Entonces aquí nace la circulación anterior. Mientras que también, de la misma aorta, en este caso, vamos a ver que la parte posterior, a través de las vértebras, ¿no? Vamos a encontrar la circulación posterior, que ya lo conocemos. Ahora, ¿qué es lo que importa conocer aquí? Es ver cómo se distribuye. Porque si bien es cierto, la arteria carótida común o primitiva va a bifurcarse en dos ramas que ya conocemos, la carótida externa y la carótida interna, que es la que va a ingresar finalmente al cerebro y va a brindar básicamente el 80% de la irrigación, en este caso, cerebral. Mientras que las posteriores, en este caso las arterias vertebrales posteriores, van a ser la misma manera, pero van a entrar, en este caso, por la base del cerebro, ¿no? Por el agujero magno y etcétera. Ahora, ¿qué nos importa saber aquí? Vamos a empezar a hablar, porque si bien hemos comentado que esta enfermedad es por una disrupción del flujo, tenemos que saber cuáles son las arterias más importantes que vamos a encontrar aquí. Entonces, si nos ubicamos, vamos a poner aquí que están las dos vertebrales, ¿ok? Las dos vertebrales son estas que están aquí, mira, estos de aquí y estas de acá. Estas vertebrales van a confluir y van a darnos una rama importante que está justo pasando por la zona pontina, por la zona, en este caso, de la base también del cráneo, ¿no? Encontramos aquí el puente, la arteria basilar, ¿no? La arteria basilar. Muy importante, porque muchas de las patologías más floridas que vamos a conocer quizás a nivel isquémico en esta zona nos da bastante clínica, una clínica bastante florida, porque aquí encontramos todo el tronco encefálico en la mayor parte de él, ¿no? Vamos a encontrar síndromes vulvares, perdón, vamos a encontrar síndromes mesencefálicos, síndromes también puede ser en este caso de bulbo, puente, mesencéfalo, etcétera, ¿no? Vamos a conocer más adelante. Ahora, una vez que esta arteria basilar ha subido, va a convertirse en las dos posteriores, muy bien, en la arteria posterior, arteria cerebral posterior, muy bien, y la otra, la arteria cerebral posterior también del otro lado. Es importante esto. Pero la más relevante y con la mayor cantidad de accidentes o enfermedad cerebrovascular que se conoce, en este caso a nivel isquémico por lo menos, hablamos de la arteria, en este caso cerebral media, esta de aquí, esta que está aquí, ¿ok? Pero ella nace lógicamente de la carótida interna, ¿no? La arteria carótida interna. Y es la que estamos viendo aquí entrando, mira, estos de acá. Entonces, esta arteria carótida interna, una vez que ingresa, lógicamente, a través de todos sus segmentos, que no nos importa mucho ahorita saber, va a bifurcarse, va a sacar una ramita importante, que ahorita no se ve aquí en la representación, muy bien, que sería la arteria oftálmica, recuerden ese término, la arteria oftálmica porque también nos da una condición conocida como amaurosis fugax, que vamos a conocerlo más adelante, ¿no? Que esta oftálmica es aquella que va a irrigar finalmente a la retina, muy bien, a la retina, a la parte, en este caso, nerviosa del ojo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Que esta arteria carótida interna también me va a dar una rama que es la arteria coroidea anterior, esta de aquí. ¿Y por qué también es importante? Vamos a conocer más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de los infartos lacunares o infartos, en este caso, de zonas en ganglios basales, etc. Y finalmente vamos a ver que esta arteria carótida interna va a bifurcarse en sus ramas terminales, ¿no? En esta que sube para acá y esta que se va de frente. Esta que se va de frente, esta de aquí, es importantísima. Te había comentado cuál es, la arteria cerebral media.
Esta es la que más frecuentemente suele infartarse. Y no solamente es cuestión de decir que más frecuentemente suele infartarse. También hay que recordar una cosa, es que esta arteria no presenta una colateral fija. ¿Esto qué quiere decir? Mira, si tú dañas en este caso, la circulación de, por ejemplo, la arteria cerebral posterior, tú tienes una colateral que te puede ayudar. En cambio, si tú dañas la arteria cerebral media, tienes algún taponamiento en alguna de sus segmentos, no hay forma de que le dé una colateral. Y es por eso que también la clínica que presenta esta arteria cerebral media depende mucho de qué hemisferio estemos hablando, ¿no? Entonces, también depende mucho de eso. Ahora, también sube una, que es la arteria cerebral anterior, que es la otra de las ramas, finalmente, de esta arteria carótida interna, que a su vez, esta sí va a tener una comunicación con justo la del otro lado, con la otra arteria cerebral anterior del otro lado, ¿no? Y va a tener una comunicación mediante, ojo, esta arteria también es importante, la arteria comunicante anterior. Más que nada, hablaremos en este sentido de las zonas de aneurismas más frecuentes que se van a dar. Entonces, las ciencias básicas nos sirven para hablar de esto, ¿no? Para decir, ya, mira, la circulación cerebral me sirve para esto, me sirve para determinar, oye, quizás este paciente tiene esta clínica, vamos a asociar en qué territorio está siendo afectada y en qué lugares se genera normalmente esta acción y él ya no puede generarla por esta razón o por esta razón. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Recuerden, siempre la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, que vamos a ver más o menos ahorita el término de dónde es donde irriga, ¿no? Dónde nutre al cerebro, en qué partes nutre al cerebro. Y la arteria oftálmica, rama, en este caso de la arteria carótida interna, que también es importante conocer. Vamos a conocer de todos más adelante. Ok. Pasemos. Si bien es cierto, ya te di los nombres de las arterias más importantes, hay que conocer también dónde irrigan, ¿no? ¿Dónde son las partes y por qué los hacen importantes? Ok, vamos a ir con la parte más medial. Medial, estoy hablando más cercana a la línea media, ¿no? Ok, más cercana a la línea media. Vamos a encontrar aquí esta zona morada, si ustedes lo están viendo de esa manera, ¿no? Que es territorio de la arteria cerebral anterior. Esta arteria cerebral anterior tiene mucha relevancia respecto a la zona medial y vamos a comentar por qué, porque muchas de las zonas de los reflejos primitivos, también zonas zonas motoras de miembros inferiores, esfínteres, incluso zonas prefrontales que nos puedan dar en este sentido clínicas de Abul y etcétera, se encuentran acá. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que la arteria cerebral anterior me va a irrigar toda la zona de la parte medial del cerebro. O sea, mirándolo hacia interno, por ejemplo, aquí, mira, lo vemos de esta manera, ¿no? La zona hacia la zona interna. Ok, eso por una parte. Ahora, vamos aquí a dibujar vamos a delimitar, ¿no? La cisura, en este caso, cerebral. Y sabemos que tenemos dos áreas, ¿no? Un área prefrontal y un área postfrontal. En este caso, la prefrontal es lo que nos importa, porque sabemos que esta zona es la área motora, ¿verdad? El área motora. Y esta zona, si te das cuenta, está siendo irrigada por dos colores distintos, tanto por la arteria cerebral anterior como la parte más voluminosa que tú te vas a dar cuenta, así al ojo, ¿no? ¿Quién es esta arteria que está irrigando casi la mayor parte externa del cerebro? La arteria cerebral media. Hay muchas zonas en las cuales esta arteria está irrigando, pero específicamente en este giro o en esta área motora, tenemos que recordar una cosa, que la primera parte, la cual está irrigada por la arteria cerebral anterior, me irriga la parte, o en este caso las funciones de miembros inferiores, ¿ok? Como te había dicho, esfínteres, ¿no? Todo esto. Mientras que la otra zona, esta zona de aquí, muy bien, que vamos a ver acá, esta zona de acá, no se está delimitando miembros superiores, o sea, movimientos de los miembros superiores, cara, etc. Recordarás el homúnculo de Penfield, ¿no? Este homúnculo de Penfield nos hablaba de qué zona desde más medial a más, en este caso lateral, venía desde los esfínteres, desde la parte de los miembros inferiores, hasta la otra zona que habría hablar de, en este caso, la cara, miembros superiores. Es ahí donde habla y donde retiene la importancia en la zona motora, por lo menos, ¿no? De la cerebral media y la cerebral anterior. Pero la cerebral media, si te das cuenta, aparte de su gran envergadura, tiene otras zonas importantes, tanto el área de Broca, que te acuerdas que en este caso es el área para la formación de las palabras, para poder comunicarte, como también el área de entendimiento.
el área de Wernicke, ¿no? Entonces, hay más incluso zonas a nivel óptico. Van a pasar aquí algunos haces de lo que es el nervio óptico. Entonces, la arteria cerebral media tiene en su haber de de tanta clínica, tiene bastante florida, ¿no? Ahora, la cerebral posterior también importa, más que nada por las ramas que también da a nivel del cerebelo. Esta de aquí, esta que tú ves acá, de verde, también, esta cerebral posterior da ramas no solamente al cerebelo, sino a partes del mesencéfalo e incluso del tálamo, que son importantes. Y vamos a conocer más adelante cuáles son ellas. Entonces, de esta diapositiva, llévate bastante que la cerebral media, mira su envergadura, mira la envergadura que tiene la cerebral media y el porqué de que no tenga colaterales directas de esta zona. Y por tanto, si hay un infarto o una obstrucción en el flujo de esta zona, el paciente va a tener una clínica bastante florida por lo mismo. ¿Ok? Dale, sigamos. Ahora, si hacemos algunos cortes, sabemos que en este sentido, vamos a tener, ¿no? Que hasta parecería geométricamente, como lo veremos en algunas tomografías, la distribución cerebral o de la circulación cerebral es bastante predominante a la arteria cerebral media, ¿no? Eso ya está bastante claro. La arteria cerebral media, mira cuánto es el territorio que abarca, tanto a nivel, si hacemos un corte horizontal o hacemos un corte de Charcot, ¿no? Un corte frontal, ¿no? En este caso, un corte frontal. Entonces, vemos cómo es la irrigación y acá estamos viendo cómo sale la arteria cerebral, en este caso media, ¿no? Da unas perforantes que van a la zona, en este caso, de la arteria coroidea anterior, que es también rama, en este caso de la arteria carótida interna. Vamos a ver que da ramas para esta zona de los ganglios basales, pero vamos a ver que va a aumentar y va a salir por fuera, finalmente, ¿no? Del surco silviano, hacia lo que es la irrigación que vamos a ver a continuación. Y la arteria cerebral anterior, que lo vemos de color rojito. Esto es importante que lo recuerden, porque no podemos hablar de síndromes clínicos, no podemos hablar de enfermedades o en este caso de tratamientos también, si no conocemos y nos ubicamos de manera anatómica. Por eso la anatomía es muy importante que recuerden en este sentido. Muy bien. Ok, vamos a seguir ahora sí. Entonces, vamos a clasificar nuestro accidente. Vamos a decirle accidente, ¿no? O enfermedad cerebrovascular, como quieran llamarlo. Vamos a clasificarlo en dos tipos. Muy bien. Una, como te había comentado, en base a ruptura de vasos. ¿Cuál es esa de la ruptura de vasos? Hemorrágico. ¿Y cuál es la más común? La que genera infartos o la que hay disminución del flujo de sangre, el isquémico. Mientras que en una, como puedes ver aquí, mientras que en una hay una rotura de un vasito y empiezas a tener una hemorragia en una zona determinada de tu cerebro, en otra te obstaculizas. En otra obstaculizas el flujo y eso genera que haya zonas que no lleven, en este caso, perfusión de sangre. Estas zonas, lógicamente, no hay que ser muy lógico para entender que si hay una zona de células que no son irrigadas, no tienen oxígeno, no tienen, en este caso, glucosa, no tienen nutrientes, y más hablando del tejido nervioso, que recuerdas que el tejido nervioso no puede estar más de 5 minutos, a máximo 10 en las peores situaciones, estando en una situación de deficiencia nutricional, pues finalmente muere. Esa zona de tu cerebrito va a empezar a morir. Y esto es lo que tú quieres evitar. Mientras que en el cual es tu riesgo más importante. Uno, que empiezas a sangrar por varias partes, ya depende en este caso de la etiología. Y otra, que haya compresión. En el ACV hemorrágico también nos importa bastante tanto el resangrado como la compresión de estructuras, ¿no? Y vamos a verlo en este sentido más adelante. Vamos a ir poco a poco. Entonces, algunos factores de riesgo, ya, importantes a tener en cuenta. Factores de riesgo. O sea, ¿qué me predispone a mí tener un ACV, ya sea hemorrágico o isquémico? La mayoría de los factores de riesgo que se pueden dar en este caso son para el caso isquémico, ¿ya? Porque en el caso isquémico es algo más larvado, es algo que va de mucho tiempo, ¿no? Ya sean en este caso condiciones que puedan ser modificables o ya sean situaciones en las cuales no hay forma de modificarlos, por ejemplo, la edad, por ejemplo, la genética. Por ejemplo, situaciones coadversas, incluso la raza, tiene mucho que ver. Entonces, en los factores de riesgo, chicos, vamos a ver dos puntos. Hay algunos que son modificables, lógicamente, ¿ya? Modificables, y otros que no son modificables. Entonces,
En los modificables, vamos a entender básicamente el estilo de vida de la persona. Oye, si nos ponemos a homologar un poquito, ¿cuáles eran los factores de riesgo en la cardiopatía isquémica, ¿no? A nivel de nuestro corazoncito, o que te dé un infarto en el corazón. Bueno, pues en este caso va mucho de la mano del estilo de vida. Por ejemplo, si la persona es diabética, porque la diabetes ya se considera una enfermedad metabólica, en este caso cardiovascular, en el caso del corazón, pero en este caso también nos importa, porque empieza a haber un síndrome metabólico, ¿no? A haber, en este caso, dislipidemia, como el paciente empieza a comer pues mucha grasa, empieza a acumular o LDL superiores, ¿no? Más de 200, triglicéridos más de 150. O sea, tenemos datos, valores bastante importantes a nivel de la zona lipidémica, ¿no? Ahora, ¿qué más? Diabetes mellitus, dislipidemias, el más importante y el que tiene mayor importancia, incluso en el tratamiento, prevención y pronóstico en este caso, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial. Esto es clave. Esto es muy clave. Estos tres, diríamos, en este caso, que serían los más predisponentes. Hasta podríamos ponerle el consumo de tabaco, ¿ya? Y alcohol también, ¿no? Hay otros más específicos que hablaremos ya en base a las etiologías, como enfermedades cardiovasculares, ¿no? Valvulopatías, que conoceremos más adelante, ¿no? Ok, etcétera. Y en este caso, a nivel hemorrágico, cuando hablemos más adelante de los accidentes hemorrágicos, hablaremos quizás incluso de seguridad vial, ¿no? Algunos factores de riesgo, como por ejemplo la inseguridad vial, es uno de los principales que también se está comentando en la actualidad, ¿no? ¿Qué más? Podemos hablar también en este caso ya de los factores de riesgo no modificables, o sea que no hay forma de modificarlos, la edad, a mayor edad, más riesgo, ya sea de un isquémico o de un hemorrágico también. Tenemos la propia genética, ¿no? Enfermedades o familiares que han tenido enfermedad previa de accidente cerebrovascular es un indicio muy importante de que tenemos que tener, oye, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver también la raza, porque se predispone que la raza también es un factor de riesgo no modificable y bastante importante, porque se ha visto que algunos estudios que la hipertensión, por ejemplo, en personas bueno, ya no se debería decir raza, ¿no? De etnia negroide, por ejemplo, sí, pues en este caso, tienen mayor predisposición a tener índices de presión arterial más altos, ¿no? Y eso también te condiciona, quieras que no, a generar un poco más de riesgo a una persona, por ejemplo, que no sea esta etnia o en este caso caucásicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Muy bien. Ahora, la enfermedad cerebrovascular o vascular cerebral, ¿no? Depende. Va a tener varias divisiones. Vamos a conocer las más frecuentes, que es en este caso la isquémica, que tiene un 80% de los casos. O sea, del 10 pacientes que te vienen, digamos, ¿no? Con enfermedad cerebrovascular, es probable que el 80%, o sea, 8 de ellos, te vengan con una enfermedad isquémica. O sea, te falta flujo. O sea, está faltando flujo en el cerebro y está infartándose tu cerebro. Entonces, por infarto, ¿no? Para que todos lo podamos entender. Ahora, hay otro grupo de pacientes que te va a venir con enfermedad hemorrágica, ¿no? O sea, que ha tenido ya sea una hemorragia espontánea o ya sea una hemorragia secundaria a un traumatismo, ¿no? También puede ser. Y otros que ya son un poquito más raros, ¿no? En infecciones, incluso en situaciones un poco más criptogénicas. Hablamos de las trombosis venosas cerebrales, ¿no? Entonces, son ya situaciones un poco más raras. Vamos a hablar de lo que sí es realmente importante, que es la isquémica. Y también hablaremos un poquito de la hemorrágica, ¿no? Pero la isquémica va a dividirse en dos. Vamos a tener a la isquemia cerebral transitoria. Oye, ¿qué quiere decir esto? Mira, te está diciendo que el cerebrito ha tenido una zona de isquemia muy rápida, que hay resolución, que no es perenne, pero que te está avisando. Ojo, la isquemia cerebral transitoria, o también llamada en inglés como la tía, ¿no? Lo tengo como la tía. Es un aviso, te está avisando, oye, ya estamos cerca de tener un infarto perenne, ten cuidado, ¿no? Y vamos a conocer ahorita cuáles son las características de esta isquemia cerebral transitoria. En un 20% de los casos de un infarto isquémico, solamente es resolutivo y va a la isquemia cerebral transitoria. Pero en el otro 80%, ¿no? Sí hablamos de un infarto cerebral. O sea, cuando ya no hay resolución, cuando ya hay una secuela, cuando ya hay una predisposición a estar, en este caso,
obstaculizado una zona dada, ¿no? Ok, entonces en estas, las más importantes que tenemos son la aterosclerosis de grandes vasos, las enfermedades de pequeños vasos, como por ejemplo los infartos lacunares. Uno de los más importantes y bastante interesante realmente de entender la fisiopatología y todo cómo desencadena, ¿no? El cardioembolismo. Este de aquí. Vemos ahí cómo está la unión entre el aparato cardiovascular con, en este caso, el aparato o en este caso el sistema nervioso, ¿no? Interesante, vamos a conocerlo más adelante. Y algunas otras causas, ya en este caso más criptogénicas, más difíciles, ¿no? O incluso indeterminadas. Muy bien. Entonces, recuerden bastante eso. A nivel isquémico, mira acá repasando un poquito de su patogenia y fisiopatología, porque tampoco quiero ahondar en esto. En la fisiopatología es algo básico. En isquémico sabes que hay un gradiente menor de flujo, por tanto, hay menos oxígeno y menos glucosa, por ejemplo, importante para el cerebro. Entonces, con un flujo menor de 16 a 18, en este caso, centímetros cúbicos por 100 gramos, en este caso de tejido por cada minuto, empiezas a tener isquemia, ¿no? Pasa una hora y empiezas a tener isquemia. Tú no te das cuenta, quizás, dependiendo la zona en la cual sea, pero empiezas a tener cierta isquemia. Pasado este punto en el cual tu arteria, digamos, ¿no? Tienes acá tu arteria, ¿no? Y está empezando o ya tienes una historia de años y años, así como pasa, por ejemplo, en el infarto al miocardio, ¿no? Ya tienes años y años desde que esta placa se está formando, de que la grasa está acumulándose, y depende también cómo es la conformación de esta placa, ¿no? Puede llegar un momento en el que hay una rotura mínima en la cual empieces a hacer una coagulación, ¿no? Una cascada de coagulación, la cual, si tu sangre pasaba de un lugar a otro sin ningún problema, ahora ya no va a pasar. Y esto genera que, digamos, mira, vamos a verlo por acá, esta zona, ¿no? Digamos, esta es una arteria la cual ha sido taponada, mira, está el vaso ocluido. Hay una zona que se va a generar que no va a tener sangre, ¿sí o no? No va a tener sangre que le pueda llegar. ¿Esto qué va a generar? Que hay una zona que ya no se pueda recuperar, una zona que no tiene nada de flujo sanguíneo, que es llamada, en este caso, la zona de necrosis. La zona de necrosis. Ya no hay nada que hacer ahí. Ya no hay nada que hacer. Hay muerte celular, etc. Pero hay una zona que es la que buscamos salvar cuando ya vemos un indicio de accidente cerebrovascular. Oye, ¿cuál es? La zona de penumbra. Es decir, el núcleo ya está hecho. Hay una zona de núcleo, de zona de necrosis que ya está perdida, pero aún puede salvar una zona predisponente que está empezando a isquemiarse, ¿no? O bueno, se le puede decir en esa palabra, o está empezando a infartarse, mejor dicho. Está empezando a infartar. Entonces le está empezando a faltar oxígeno o nutrientes a esta zona, y esta zona de penumbra, esta es la que tú buscas es tu objetivo de revascularización, de tratar, oye, vamos a tratar de trombolizar a esta persona, vamos a tratar de devolverle el flujo. Entonces, ese es tu objetivo, ¿no? Porque recuerden, ya sea en el hemorrágico o en el isquémico, el accidente ya no hay vuelta atrás. El hecho está. Ya no hay forma de volver atrás. Entonces, lo que se busca sí es el control de riesgos, control de daños. Ya no tratemos de aumentar más el daño, sino tratemos, en este caso, de aminorar las secuelas que va a generar en el paciente. Entonces, esto es importante. La zona de penumbra. Esta es la zona objetivo cuando hablamos de una isquemia, ¿no? De un infarto. Muy bien. Ok. Entonces, hay que recordar bastante eso, que primero hay una zona, un flujo sanguíneo disminuido, hay isquemia, y luego de la isquemia que viene, el infarto. Entonces, eso es lo que buscamos. Ahora, en la zona hemorrágica, en el infarto, en la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, vamos a ver que hay una disfunción endotelial. ¿Cómo es eso? Mira, una disfunción endotelial. ¿Esto qué quiere decir? Mira, te comento, hay zonas, ¿ya? Hay zonas turbulentas en nuestro flujo sanguíneo. Normalmente, o sea, de manera fisiológica, cuando hay bifurcación de arterias o de vasos sanguíneos. En las bifurcaciones, más que nada, esta bifurcación es una zona donde empieza dependiendo también el flujo que tengas de sangre, ¿no? Si eres hipertenso, por ejemplo, empiezas a tener, en ese sentido, más predisposición a que esta zona de tu tejido, de tu vaso sanguíneo se haga más liviana y se empiece a hacer más elástica para tratar de aguantar este flujo resistente, ¿no? Imagínate que tú eres una persona con hipertensión que ha tenido ya 20 años con la enfermedad. Y tus vasos sanguíneos están constantemente soportando mucha presión.
En estas bifurcaciones, para tratar de aguantar y adaptarse a esta resistencia, se empieza a hacer un poco más liviana estos vasos. Al igual, en ese sentido, ganas elasticidad o flexibilidad, podríamos decirlo, pero pierdes consistencia. Esto genera que de un momento a otro puedas empezar a generar lo que se conoce como aneurismas, ¿no? O sacos. Estos aneurismas ya son como pequeñas bolsitas del endotelio vascular que empiezan a tener una disfunción endotelial bastante importante y que en cualquier momento pueden romperse. Es así como el accidente cerebrovascular de manera hemorrágica tiene mucho que ver con este término, porque vamos a ver, hay una disrupción del flujo sanguíneo a nivel de una rotura de algún vaso sanguíneo del cerebro, ¿no? Y como vamos a ver aquí, que va a empezar esta sangre a ocupar espacio, ya sea por las meninges, o sea, por las capas de nuestro cerebro, o de manera intraparenquimatosa, o sea, dentro del cerebro. Va a empezar a desplazar estructuras y esto finalmente es lo que nos da las enfermedades características de esta zona, ¿no? Y hay que decir también lo siguiente, de manera isquémica, la enfermedad es mucho más controlable, si es verdad, te da muchas secuelas, pero no es tan mortal como un hemorrágico. Porque el hemorrágico te puede dar muchas causas de compresión, muchas zonas dañadas y finalmente puedes llegar a comprimir zonas que no son muy, que son importantemente peligrosas, por ejemplo, a nivel cerebelar. Un enclavamiento, por ejemplo, o un enclavamiento de cerebelo, un enclavamiento, por ejemplo, del lóbulo occipital, te puede llevar a la muerte, ¿no? Y estos en el hemorrágico, dependiendo también la extensión de la hemorragia, se va a ver. Entonces, ¿cómo lo vemos en la tomografía, por ejemplo, para que vayan viendo, ¿no? Una zona hiperdensa, ¿no? Que vamos a verlo mucho más adelante, vamos a ver más adelante estas partes en el diagnóstico. Ok, mira, viene una parte interesante. Vamos a describir en la parte de la enfermedad vascular cerebral isquémica. Te había dicho que teníamos dos importantes. El accidente isquémico transitorio. Oye, este es menos de 24 horas, te da una resolución. Resuelve, ya tiene resolución. Y te avisa. Esto es importante, avisa, te está avisando, oye, hay una zona en tu cerebro que está empezando a perder flujo, hay una zona en tu cerebro que tienes que tener cuidado, oye, entonces, te está avisando y lo vamos a ver ahorita en qué situaciones te da. Entonces, recuerda que es el 20% de los casos, pero un accidente isquémico transitorio te puede llevar a un infarto cerebral total, ¿no? Tú no hiciste caso al aviso, te lleva a un infarto cerebral, ¿no? Ok. El infarto cerebral a distinto, en este caso, ya tiene un compromiso mayor de 24 horas. También, en la TIA, ¿no? En el infarto o en el accidente isquémico transitorio, puede o no haber imagen. No suele haber imagen correspondiente porque no ha pasado más de 12 horas, más de 24 horas en este caso. Entonces, digamos que no hay imagen para que lo pueda ver, ¿no? Imagen en la tomografía, etcétera. En cambio, pasado 24 horas, es muy probable, por ejemplo, que en una tomografía sin contraste en el infarto cerebral veas imagen, ¿no? Y la que te deja secuelas y no tiene resolución es el infarto cerebral. Ya hay infarto, ya hay muerte cerebral, ya hay muerte neuronal en este caso. Y hay muerte neuronal. Entonces, hay zonas en las cuales no van a volver a su lugar y que por mucha rehabilitación que puedas dar, no va a llegar a ser el mismo, ¿no? Es por eso que el infarto cerebral es una de las principales causas de incapacidad en el mundo, ¿no? El infarto cerebral o accidente cerebrovascular en general suele ser bastante incapacitante, deja muchas secuelas, ¿bien? Y lógicamente esta secuela va a depender de la causa o la etiología, ¿no? La cual, o la extensión también de la lesión. Ok, mira, hay una clasificación, la clasificación de Toast, que ya es bastante antigua, pero que también nos sirve para determinar la etiología de los diversos infartos. Hablo de la etiología, me estoy refiriendo, ¿cuáles son las causas? Oye, tengo causas, digamos, aterotrombóticas, tengo causas cardioembólicas, tengo causas, o en este caso, hialínicas, ¿no? Vamos a conocer en este caso la etiología en base a cuál es la causa inicial. Mira, vamos a diferenciar estos dos primero. El infarto aterotrombótico y el infarto por cardioembolismo. Muy interesante este tema. Porque el infarto aterotrombótico es algo progresivo. Es algo progresivo.
Porque eso tú tienes que sumarle muchos factores de riesgo. Oye, ¿qué te está diciendo el infarto aterotrombótico? Mira, tienes tu arteria, empieza a acumularse la grasa. La grasita se está acumulando por el subendotelio y está empezando a crecer. Y el flujo cada vez empieza a ser menor. Va a llegar un momento en el que vas a taponar esta arteria. Y uno, puedes tener resolución, puede salir esta arteria, plum, se va para un costado, puede salir digamos, si se ha taponado por un coágulo, este coágulo puede salir, se puede, en este caso, lisar y listo, hay de nuevo flujo, pero como que no, puede ver que hay una zona en la cual ya no hay forma de quitar ese coágulo o esa formación y ya no pase la sangre. Oye, es un infarto aterotrombótico, porque en este caso hay un acúmulo de grasa, junto también a un componente pues, de la cascada de coagulación que te genera esta condición. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ok, entonces en el infarto aterotrombótico, recuerda, es el más frecuente, ¿ya? Más frecuente. También es el más frecuente. ¿Por qué? La frecuencia también deriva mucho a los factores de riesgo. Vamos a acordar un poquito los factores de riesgo, ¿ya? Los factores de riesgo acá, diabetes mellitus, dislipidemias, ¿no? También tenemos acá tabaquismo, pero importante, hipertensión arterial. Estos, tus 4 jinetes del apocalipsis, como le pueden llamar, ¿no? También en la zona de la cardiopatía isquémica hablamos de los mismos, ¿no? Porque la ateromatosis o la condición de aterosclerosis de ciertos vasos determina, o sea, que tú tengas, digamos, si tú tienes aterosclerosis en tu corazón, no significa que no vas a tener aterosclerosis en otro lado. Puedes tener aterosclerosis en tus miembros inferiores, en zonas, digamos, de tus arterias femorales, o también puedes tenerlo en zonas como, por ejemplo, en la carótida o en el cerebro. O sea, la condición de la aterosclerosis o ateromatosa no es una condición aislada. Es una condición en la cual tú dices, oye, tengo en el corazón, puedo tener en el cerebro. Entonces, eso también se tiene que tener. Un tratamiento integral que te evalúe, ¿no? Distintas zonas. Ok, entonces estos son los factores de riesgo importantes, pero tienes que entender una cosa. Imagínate que esta persona, ¿ya? Se le avisó mucho por parte de los TIAs, de los accidentes isquémicos transitorios. Una persona que está en la calle, ¿no? También depende mucho de la edad, ojo, la edad es muy importante acá también. Una persona de 70 años, 60 años, que está en la calle y de un momento a otro se queda ciego. Tiene un dolor de cabeza, se queda ciego, tiene la mirada así tapada, borrosa, y pasa un ratito y vuelve a estar. Ah, ya. Dice, uy, se me subió la presión. Uy, no sé qué me pasó. Ya, esa misma persona, otro día, tiene debilidad. De un momento a otro, debilidad en el brazo derecho. Y ya. Entonces, estos episodios son recurrentes. Son recurrentes. Y son los llamados TIAs, pues, ¿no? Son los llamados o accidentes isquémicos transitorios. Que están diciendo, oye, tienes zonas en tu cerebrito que están infartándose, que están teniendo isquemia, ten cuidado. Entonces las TIAs te pueden llevar finalmente a un infarto, ¿no? Y esto te avisa, ¿ya? Esto te avisa, por lo menos te avisa, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a ver en la tomografía? Mira, interesante, porque el patrón, en este caso de un infarto aterotrombótico, es bastante peculiar a comparación del cardioembólico. Porque en el aterotrombótico vamos a ver que la mayoría se da de grandes vasos, por ejemplo. Si tú te das cuenta, ¿cuál esta zona tiene la irrigación de qué arteria, ¿no? Esta arteria era la arteria cerebral media, la que tenía más envergadura. Y tú ves que tiene, bueno, por ejemplo, si tú tienes que comparar, ¿no? Ves una tomografía, ves una radiografía, lo que sea. Tienes que comparar zonas bilateralmente. Oye, pues al costado hay una zona normal. Y al otro lado, ¿no? Digamos, al otro lado veo que esta zona está más oscura. ¿Cómo lo llamamos en una tomografía? Está más hipodensa. ¿Qué me está diciendo acá? Que hay una zona de isquemia, una zona de infarto. Entonces, este infarto, normalmente los infartos a nivel aterotrombótico, a nivel de grandes vasos, son infartos geométricos, porque suelen agarrar los territorios que son bien delimitados, o sea, son bien delimitados los territorios de las arterias que hemos comentado. Por ejemplo, la cerebral anterior, así como lo hemos visto, ¿no? En la revisión de la anatomía, así. Son infartos bastante geométricos, bastante específicos de una zona. Muy bien, eso se puede dar. Y la mayoría de veces es unilateral. También hay que recordar eso, ¿eh? Es unilateral, la mayoría de veces. Ojo, también pueden haber de varias partes, ¿no? Pero suele ser unilateral. Muy bien. Más que nada en la arteria cerebral media, por ejemplo. Ahora, vamos a diferenciar de otro, que es el del cardioembolismo. Mira, el cardioembolismo es interesantísimo, porque los factores de riesgo, si bien es cierto, pueden ser
algo incluso un poco menos relevantes como el anterior, hay un factor de riesgo importante, que son las cardiopatías valvulares. Que las cardiopatías, en este caso, dilatadas, también aparte, ¿no? Que pueden generar ciertos coágulos. Oye, tu corazón se empieza a volver una fábrica de coágulos, una bomba de coágulos, ¿no? ¿Y por qué suele pasar esto? Mira, suele pasar porque hay algunas situaciones, patologías, por ejemplo, las estenosis mitrales, ¿no? Estenosis mitrales, ¿qué te dice? Que hay dificultad de pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Si hay una dificultad para pasar la sangre, hay sangre que va a empezar a espesarse, ¿no? A estancarse. Y tú sabes que si se estanca la sangre, que empiezan a pasar coágulos. Estos coágulos, cuando empiezan a formarse uno de otro, va a empezar a bajar al ventrículo izquierdo y lo vas a lanzar a toda tu circulación. Y muchas veces llega a la circulación cerebral, en este caso por la circulación anterior o ya sea por la posterior, ¿no? Más que nada en la circulación anterior. Entonces, mira, ¿qué vas a ver aquí? ¿Qué vas a ver aquí? Primero, que es súbito, suele ser súbito, ¿no? Hay muchas condiciones las cuales te pueden llevar a un infarto por cardioembolismo y son bastante interesantes ver, en este caso, el manejo, ¿no? El manejo y la prevención, en este caso, de estas patologías. ¿Por qué? Porque vamos a conocer aquí que hay factores de riesgo cardiovasculares como enfermedades tan importantes y tan relevantes como la estenosis mitral. Muy bien, estenosis mitral. Una importantísima, una arritmia la más importante en los adultos y la más frecuente, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular. Es algo bastante apasionante realmente leer sobre todo lo que tiene que decir la fibrilación auricular y el riesgo de cardioembolismo, ¿no? Porque ¿qué hace la fibrilación auricular? Mira, quizás algunos no comprendan muy bien ese término, ¿no? La fibrilación auricular significa que tu aurícula izquierda, que tiene la función en este caso de lanzarle la sangre al ventrículo izquierdo, ¿no? Y que se libere esta zona, esta cámara, esta cavidad del corazón, empieza a bailar. No tiene una fuerza de contracción neta eficiente. Tu corazón empieza, tu aurícula empieza a bailar, hace este movimiento, ¿no? ¿Y esto qué va a generar? Que no hay una fuerza de contracción neta, como te había dicho, por lo tanto la sangre no baja y la sangre que está en la cámara empieza a acumularse. Y esa acumulación finalmente hace que en un momento u otro que tú vuelvas al ritmo normal de tu corazón, plum, baje todos estos émbolos, estos coágulos y empiecen a volar por todo tu cuerpo. Muy bien. Y en este caso, ¿dónde lo vas a encontrar? Mira acá. Mira, acá la tomo. Esto sería una resonancia magnética. Muy bien. Y vamos a encontrar aquí varias zonas. Mira, aquí tienes una zona. Acá tienes otra zona. Acá tienes otra zona. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que un poco del diagnóstico quizás diferencial imagenológico, podrías decir que, oye, si yo encuentro varias zonas de hipodensidad, en este caso, ¿no? O bueno, zonas de infarto, puedo decir que puede ser más cardioembólico. Puede ser que un paciente vino con fibrilación auricular paroxística, ¿no? De un momento a otro empezó a bailar su aurícula izquierda y lo trataron de cardiovertir, no lo hicieron correctamente y se disparó el émbolo, ¿no? Y plum, se lanzó el émbolo. Entonces también depende mucho, ¿no? La fibrilación, como te digo, la fibrilación auricular, para hablar en este caso del riesgo de cardioembolismo, por las técnicas de tratar de volver al control de ritmo, ¿no? Ya sea por una cardioversión eléctrica, una cardioversión farmacológica, hay que ser muy minuciosos, ¿no? Hay que ser muy minuciosos, ¿no? En este sentido, se recomienda que la cardioversión, en este caso en general, se puede dar en estos pacientes, ¿no? Digamos que tienen fibrilación auricular paroxística, ¿no? Llegan a la emergencia de quizás, sea menor a las 24 horas, porque más de 24 horas ya tienes un riesgo de que la sangre que esté en esa cámara que no sale, empieza a coagularse y vuele. Entonces, eso también es importante, ¿no? Son recomendaciones que vamos a ver más adelante. Ahora, hay otras causas raras. Entonces, recuerda, infarto aterotrombótico y infarto cardioembólico son los más importantes y los más recurrentes. Ahora, vamos a ver ya de algunos que son medio más raros, ¿no? Por ejemplo, el infarto lacunar. Oye, hay algunas arterias, mira, arterias que perforan tu cerebrito por dentro, en la parte más interna. Hablamos del globo pálido, putamen, los ganglios basales, etcétera, etcétera. Incluso la cápsula interna, muy importante, ¿eh? Porque sabemos que la cápsula interna, mira, voy a dibujarlo acá, es el lugar por donde van a pasar un montón de fibras, tanto ascendentes como descendentes. Oye, si hay una zona de isquemia en esta parte, pasan todos los cables, ¿eh? Digamos, tienes una zona dañada en la parte motora de esta cápsula interna, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que ninguno de estos cables va a poder continuar su trayecto. Te puede dar un síndrome puro,
un síndrome puro, o sea, no puedo mover netamente, o no tengo solamente movimiento, pero sí siento un síndrome puro, digamos, motor, ¿no? ¿Por qué suele darse esto? La mayor parte es por lipohialinosis, ¿no? Una acumulación lipohialinosis en esta zona. También está ligada bastante a la hipertensión arterial, ojo, etcétera. Muy bien. ¿Y cuáles vamos a encontrar acá? En la clínica un poquito, ¿no? Los síndromes puros. Ya sea un síndrome, en este caso motor, no puedo mover una zona de mi cuerpo, pero sí puedo sentirla. Muy bien. Un síndrome, en este caso sensitivo. Un síndrome talámico. Un síndrome, por ejemplo, extrapiramidal, también me puede dar acá, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Muchas causas, ¿no? Pero básicamente es recordar que es una zona específica. Estos infartos lacunares son chiquitos, muy pequeños, menos de 15 milímetros, pero te generan una clínica interesantísima, muy importante, muy bien. Y causas raras, mira, hay causas raras empezando autoinmunes, por ejemplo, el lupus eritematoso, ¿no? El llamado moyamoya, una enfermedad curiosa, bastante curiosa, muy bien. Hay enfermedades también, por ejemplo, de deficiencias de colágeno, ¿no? O colagenopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Ya causas raras, ¿no? O sea, causas que no vas a ver normalmente y probablemente nunca las veas, ¿no? ¿Bien? Ahora, hablemos de los síndromes clínicos. Es interesante, porque tú tienes que entender la anatomía para entender la fisiopatología y para finalmente entender la clínica. Entonces, si yo sé, oye, que la arteria carótida interna tiene una rama que se llama la arteria oftálmica y que si esta rama le da la irrigación, perdón, a mi retina, que hace mi retina, recapta la luz y me da la imagen. Bueno, entre los procesos varios que hace, ¿ok? Entonces, si yo sé que si tengo un daño en esta arteria oftálmica, ¿qué me va a pasar? Va a en este caso tener una ceguera, ¿no? Un borramiento de la visión que puede llegar a ser transitorio o no. La mayor parte de situaciones es transitorio, ¿ya? Se le conoce la llamada amaurosis fugaz. Fugaz por lo mismo, ¿no? Viene y se va. ¿Qué más? Hay tosis palpebral, o sea, se te cae, en este caso, el párpado, y puede haber cefaleas. Es una triada un poquito clásica, que podríamos decir cuando hay un infarto a nivel de la arteria oftálmica, ¿no? Rama de la carótida interna. Muy bien, ok. Eso entre una de las principales. Ahora, te había dicho, hay vasos perforantes, los infartos lacunares. Te da algunos signos puros, pero hay uno importante, mira. Puedes darte también un daño a nivel talámico, pero hay un síndrome interesantito que se llama la disartria o el síndrome de disartria mano torpe, ¿no? Muy bien. Es un síndrome mixto. En este caso, tienes problema para poder articular las palabras, como también en este caso en la zona motora. Entonces, es un síndrome que se ve cuando hablamos de vasos perforantes. Pero ahorita vamos a hablar ahora sí de los que tienen mayor envergadura, mayor territorio. ¿Cuáles son? La arteria cerebral anterior, perdón. La arteria cerebral anterior, tienes que recordarla como la arteria cerebral que te da la irrigación en la parte medial de tu cerebro. O sea, mira, la parte medial. Oye, y esta zona es interesante porque me controla. Incluso reflejos primitivos. Vamos a poner aquí, mira. A ver si me permite esto. A ver, un momentito para poner... Bueno, ya, vamos a seguir. Que la arteria cerebral anterior va a tener muchas causas, ¿no? Ya en este caso, una de las más importantes es el cardioembolismo. El cardioembolismo es de las más frecuentes como causa de infarto en esta zona. Porque aparte va a irrigar zonas como el área motora y premotora de los miembros inferiores, hablamos en este caso también de los esfínteres, la corteza prefrontal, importante en algunos procesos cognitivos. Se ha visto que algunas personas tienen, incluso pueden llegar a tener esquizofrenia, o síndromes esquizoides, por el hecho de tener un infarto, en este caso, en ambas arterias cerebrales anteriores. Se puede dar el caso, ¿no? Como te había dicho, en cardioembolismo puedes ver bilateralmente un infarto. Entonces, es importante también tener en cuenta, ¿no? Y además que la arteria cerebral anterior está comunicada. O sea, un émbolo puede viajar por un lado y luego puede irse para el otro. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿muy bien? También la corteza somatosensorial de los miembros inferiores, o sea, toda la parte de la sensibilidad y la motriz, y la zona motriz, ¿muy bien? ¿Cuáles son los principales signos clínicos? Oye, si lo normal es que te vea la parte inferior,
que puedas mover la parte inferior y puedas sentir la parte inferior, ¿qué va a ser lo anormal? Pues que no lo puedas sentir y que no puedas mover. Entonces va a haber una parálisis espástica contralateral. Oye, ¿qué es eso? Básicamente que tus músculos inferiores se van a poner rígidos, no lo vas a poder mover, y recuerda que es contralateral, porque las fibras se decusan a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta que es contralateral. O sea, si yo me infarto, ojo, mira, si yo me infarto la arteria cerebral anterior de mi lóbulo izquierdo, o sea, de mi cerebro izquierdo, ¿dónde voy a tener el daño? A nivel derecho. Ese es el chiste, ¿no? Del sistema nervioso central, es lo peculiar, lo interesante, ¿no? Lo sustancioso, ¿no? De este sistema nervioso, ¿no? Cómo está configurado. Oye, también vamos a ver reflejos arcaicos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, al paciente, uno de los reflejos arcaicos que tú conoces, por ejemplo, es cómo caminar, cómo gatear. Eso tú lo aprendes cuando empiezas a crecer, ¿no? Cognitivamente. Estos pacientes con signos clínicos de arteria cerebral anterior se olvidan de caminar, no saben cómo caminar. Entonces, entre muchos casos, depende de la zona que tú afectes, puedes agarrar eso. Reflejos arcaicos, puedes quedar en este caso con mutismo, abulia, ¿no? Zonas más que nada cognitivas. Tienes indiferencia, en este caso, a una zona de tu cuerpo. Hay apraxia de la marcha. No sabe cómo caminar. Y finalmente un déficit sensorial, ¿no? Tiene déficit para poder sentir a nivel de la zona afectada. Contralateral también, lógicamente. Contralateral. Muy bien. Ok, eso en la arteria cerebral anterior. Mira, ¿cuánta clínica tienes acá para evaluar? En la arteria cerebral posterior, también importante, porque la arteria cerebral posterior se va hacia la zona occipital. Oye, occipital, a tu mente, ¿qué viene? Visión. Entonces, aquí hay visión. Irriga la corteza visual primaria, el mesencéfalo, ojo, porque hay síndromes mesencefálicos aquí, el síndrome de Weber, por ejemplo, vamos a conocerlo también más adelante. Depende también de la zona que tú afectes, ¿no? Y el tálamo. Vas a conocer aquí el tálamo, ¿no? Esta zona donde llegan todas las fibras nerviosas. ¿Cuáles son los signos más comunes? Los signos más comunes. La hemianopsia homónima, o contralateral, de hecho, ¿no? La hemianopsia homónima. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener una zona de tu ojo, ¿no? Digamos de cuál hablemos, ¿no? Que no va a poder ver. Ya va a tenerlo así como, va a tenerlo como cegado. Muy bien. Imagínate que la parte que estoy cerrando, esta visión es la que tú no ves. La parte que tú está de blanco es la que tú puedes ver, ¿no? Cosas muy interesantes. Alexia sin agrafia. ¿Qué quiere decir alexia sin agrafia? A ver, si lo sacas del vocablo, alexia es sin poder leer, sin saber leer y sin agrafia. O sea, tú puedes leer, pero no puedes, o en este caso, tú no puedes leer, pero sí puedes escribir. ¿Qué quiere decir esto? Alexia, no puedes leer, pero sí puedes escribir sin agrafia. ¿Ok? Esto lógicamente si hablamos de la zona dominante de tu cerebro, ¿no? Tú recuerdas, tú tienes una zona dominante, un lóbulo dominante, en este caso de tu cerebro, ¿no? Un hemisferio dominante. Vas a tener también alucinaciones visuales por la corteza visual primaria, pérdida sensorial, la coriotetosis, porque hablamos también de síndromes a nivel talámico, núcleo subtalámico, por ejemplo, ¿no? La coriotetosis, dolor talámico. Este es el dolor más... Bueno, le dicen que es el dolor talámico es el peor dolor que va a tener en su vida alguien, ¿no? No sé, nunca lo he pasado. Pero el dolor talámico va de esa manera. Es un dolor que se siente por todas las fibras de tu cuerpo, básicamente. ¿Qué más? Parálisis del tercer par. Vamos a tener en este caso síndromes, por ejemplo, el síndrome, vamos a tener, si es una parálisis del tercer par, tendremos, por ejemplo, midriasis, ¿no? Tendremos, por ejemplo, topsis palpebral, etcétera, ¿no? Y también desviación o estrabismo divergente. También vamos a ver eso. ¿Qué más? Parálisis de la mirada vertical, si hablamos en este caso del cuarto par, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recuerda, arteria cerebral posterior no es tan frecuente, pero nos va a agarrar más que nada la visión. El paciente va a alucinar, va a tener dolor fuertísimo, un dolor totalmente incontrolable, ¿no? Y también va a tener parálisis quizás de la zona de los músculos ciliares del tercer par. Por lo tanto, vas a generar midriasis, o sea, tu pupila se va a dilatar, se va a hacer más grandecita, ¿ok? Vamos a seguir. Acá vienen las más importantes y la que tiene mayor sintomatología y clínica. Mira, la arteria cerebral media es tu engreída. Esta cerebral media te había dicho que es la más frecuente. Mira, infarto más frecuente, como está acá. Ojo, no tiene ramas colaterales. Ese es el problema, que toda la zona de tu área cerebral,
¿no? De la zona lateral o la zona que irriga, no tiene una colateral. ¿Qué significa? Que otra arteria le dé un poquito de ayuda a esa zona que inicialmente, pues, generaba, ¿no? Digamos, sale acá la arteria cerebral media, mira, toda esta zona le irriga. Pero las arterias, por ejemplo, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior no van a llegar en la vida a entrar en esta zona. Así que, si tú tienes un infarto, mientras más cercano sea, más clínica tienes. En cambio, si tienes un infarto de zona más lejana, menos clínica, ¿no? Y lo importante es que no hay colaterales. No hay revascularización de manera fisiológica. Oye, ¿qué cosa va a irrigar? ¿Qué va a irrigar tu arteria cerebral media? Un montón de cosas, dependiendo incluso del área y el hemisferio, ya sea dominante o no, que tú tengas. Mira, va a tener el área de Broca y Wernicke. ¿Qué significa esto? Que voy a poder voy a poder en este caso entender con el de Wernicke y formular palabras. O sea, el entendimiento y la formación de palabras se da en esta zona, ¿no? Ahora, por ejemplo, el área de Broca en el lóbulo frontal y la de Wernicke, la parietal con la temporal. Ok. También tenemos la corteza sensitiva. ¿De qué? ¿De dónde? Miembros superiores. Ok. Radiaciones ópticas también, o sea que va a haber en este sentido un tipo de ceguera, ¿no? Un tipo de daño a nivel visual, que vamos a conocerlo más adelante. También corteza somatosensorial de miembros superiores y cara, y la corteza premotora y motora también de lo mismo. O sea, miembros superiores, o sea, carita, brazos, mano, todo ello, y en este caso, síndromes de conjugación de la mirada, en este caso, perdón, de síndromes visuales, ¿no? Difícil poder entender a la persona, afasia, ¿no? Afasia de Broca, no puede hablar, afasia de Wernicke, no puede entender. O sea, todas esas cosas te vas a entender, ¿ok? Los principales signos clínicos depende, como te había dicho, de la zona dominante. Si tu hemisferio izquierdo es, en la mayor parte de personas en el mundo, ¿cuál es el hemisferio dominante? Es el izquierdo, porque la mayoría de personas son diestras, ¿no? Son de derechas. Entonces, la mayoría de las personas tienen el centro de Broca y el centro de Wernicke en esta zona. Si digamos, esta zona lo extrapolamos aquí en este ejemplo, la zona dominante, vamos a encontrar que hay afasia motora y sensitiva. ¿Qué significa esto? Motora, porque no puedo hablar, no puedo pronunciar las palabras. Y sensitiva, no puedo entender lo que me están diciendo. Entonces, esa es la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. ¿Qué más? Desviación de los ojos hacia la lesión. También suele darse, ¿no? A nivel, en este caso, de la mirada conjugada, el fascículo longitudinal medial, que permite la mirada conjugada, también hay daño ahí. ¿Qué más? Déficit motor en la cara y miembros inferiores, hemiplegia compleja, ojo, completa en este caso. La mitad de tu cuerpo paralizado, y mitad de tu cara contralateral paralizada. Interesante, ¿no? Interesante. Y la hemianopsia homónima contralateral, porque también agarras ahí un poco de los haces visuales. ¿Qué más? Si fuera en la zona no dominante, hay anosognosia, negligencia y no hay afasia, ¿no? Lógicamente, si tú eres de zona dominante izquierda y tú te infartas en la zona dominante derecha, tú sabes que en la zona derecha no tienes ni el centro del habla ni el centro del entendimiento. Entonces, no vas a ver clínica, lógicamente, de afasia. Entendible por eso. ¿Qué más? Sistema vertebrovascular. Oye, esta tiene una clínica muy florida. Porque por acá pasa todo, piénsalo. Por el sistema vertebrovascular, estoy hablando del tronco encefálico. ¿Qué te confluye el tronco encefálico? Mira, vas desde médula, luego vas a tu bulbo raquídeo, luego vas al puente y finalmente a tu mesencéfalo. O sea, toda esta zona es irrigada por las ramas de la arteria basilar, mira que va por acá, va por acá, va por acá, y previamente también antes de las vertebrales y toda esta zona. Es un cerebro vertebrovascular, sistema vertebrovascular, ¿sí o no? Ya. Entonces, cualquier daño que se dé aquí es importante por la magnitud del daño. Por aquí también, por esta zona, está pasando algo que no lo hemos mencionado, que es la formación reticular. La formación reticular, mira, te comento, es la que te permite estar en un estado de vigilia. Es la que te permite despertar, es la que permite también tener, o en este caso, tener el sueño, ¿no? Es la que te controla la vigilia, el estado de alerta, la conciencia. Entonces, si la formación reticular se daña en cualquiera de estas zonas, estas estructuras, hay coma.
Entonces, ahí está uno de los principales problemas, ¿no? Que a diferencia de hablar de la zona parenquimatosa del cerebro, que ya la formación reticular ya se ha difuminado por toda esa zona, en el tronco encefálico todo sube, cuando hablamos de sensitivo, y todo baja. Entonces, cuando hay un problema en esta zona, puedes perder la percepción de los estímulos y finalmente no hacer una respuesta ante ellos, lo que se conoce como coma. Muy bien. Por lo mismo son infartos muy raros. Son muy raros, muy raros. Y más que nada, ¿por qué? Porque recuerda, la circulación vertebrovascular, ¿de dónde nace la circulación vertebrovascular? De la circulación posterior. ¿Y cuánta es la irrigación de la circulación posterior al cerebro? Es un 20%. Es muy raro que haya un daño en esta zona. Pero cuando lo hay, es una bomba. Porque hay tantos síndromes en los pares craneales. Oye, si te agarra a nivel de bulbo, vas a tener problemas, por ejemplo, en el centro de la respiración, el centro cardiovascular. Hay algunas personas que, por ejemplo, tienen la disautonomía del bulbo raquídeo. ¿Esto qué quiere decir? Que esta persona va a tener daño a nivel del centro de la respiración, como te había comentado, y también el centro cardiovascular. ¿Y esto qué hace? Que la persona no puede ni regular su ventilación, ni su presión, ni su frecuencia cardíaca. Es muy grave, ¿no? Muy grave esto. Síndromes de tronco encefálico, Wallenberg-Weber, incluso Horner, etcétera. De Gennari, ¿no? O, claro, creo que se llama así, algo así. ¿Qué más? Diplopías, mareos, disarte, un montón de cosas. Hasta hipo te puede dar. Para que veas, ¿no? Hay un montón de cosas, como por ejemplo el síndrome de Weber, cuando hay un daño a nivel de los pedúnculos cerebrales, en este caso mesencefálicos, y genera toda una clínica que ya lo conoces. Muy bien, vamos a avanzar. Ok, ahora sí, hablemos del diagnóstico. Interesante, lo primero que se le tiene que pedir a una persona al entrar es glucosa. Hay que primero ver si es que esta persona, digamos, llega a la emergencia, porque son emergencias, lógicamente son emergencias. Llegan a la emergencia, en este caso, conscientes o inconscientes, ¿no? Pueden llegar por una paresia, por un, digamos, doctor, tengo debilidad en mi miembro derecho superior, o me quedé ciego por un rato, ya se asustó, vino a emergencias, ok, ya, chévere. Hay que ver la glucosa, ¿no? Hay que hacer un hemograma, también hay que ver cómo va incluso perfiles de coagulación, importante determinar, no vaya a ser que el paciente tenga una condición de anticoagulación y nosotros pensando que tiene una isquemia, le vamos a tratar de trombolizar, lo matamos. ¿Por qué? Porque si tiene un problema en la coagulación y aún así lo anticoagulamos más, ¿no? De lo que ya tiene su enfermedad, ese paciente va a tener una hemorragia, pero increíblemente grande. Importante entender eso, ¿no? ¿Qué más? Electrocardiograma. Incluso se le puede pedir un mapeo por Holter, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Evaluar si en todo un día cuánto hace, por ejemplo, o en una zona, a un tiempo determinado, cuánto o cómo va su electrocardiograma. Así evaluamos, por ejemplo, si tiene fibrilación auricular, ¿no? Si de un momento a otro tiene una fibrilación auricular paroxística, le da y ya lo detectaste. Oye, tú tienes fibrilación auricular. Puedes tener causa valvular, puedes tener una causa extrínseca, etcétera, cualquiera. Ahora, también radiografía de tórax, importante, porque también va de la parte cardiovascular de cierta manera. Ok, pero los exámenes imagenológicos importantes y el gold estándar más importante es, en este sentido, la tomografía computarizada axial cerebral sin contraste, Esto es importante recordar, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver? Mira, aquí vamos a hacerle un pequeño zoom para que tú veas. Mira, aquí, a ver si me permite hacer el zoom. Ya, bueno, en fin. Si tú tienes que siempre ver una tomografía y compararlo bilateralmente, ¿sí o no? Ya. Entonces, por un lado, vas a ver que los surcos se delimitan y están correctamente. Mira. Pero por otro lado, mira, está lisado. No se ve ningún surco. Ya. Entonces, vamos a ver que acá hay una zona de edema, probablemente un edema cerebral. ¿Y esto por qué? Puede darse por el infarto, ¿no? Hay un borramiento de los surcos cerebrales. Entonces, uno de los principales que podemos ver aquí, borramiento de surcos cerebrales. Ya. Eso me puede indicar una cosa. ¿Qué más? Que pasado un tiempo puede darse que esta zona se empieza a poner más hipodensa, empiece a desplazar un poquito por el propio edema algunas estructuras como los ventrículos laterales, mira, empieza a desplazar un poquito por un costado. Pero vas a ver más que nada la hipodensidad, ¿sí o no? Con la hipodensidad y con el borramiento de surcos cerebrales ya dices, oye, este paciente tiene un infarto. Y eso también, lógicamente, después de hacer la anamnesis, ¿no? Oye, señor, tienes 70 años, usted es fumador crónico, tiene diabetes, tiene dislipidemias, tiene el colesterol más de 200. Este paciente tiene todas las de tener, en este caso, un momentito, voy a conectar el cargador.
Tiene todas, en este caso, las de padecer una enfermedad cerebrovascular, al igual que una enfermedad de una cardiopatía, ¿no? Es importante. En otros casos también se le pide resonancia magnética, ya cuando queremos ser más específicos, ¿no? Angiotemo, arteriografía, en el caso quiero ver una zona más específica como infartos lacunares, ¿no? Que no se pueden ver a simple vista en la tomografía, ya arteriografía o angiotemo. ¿Ok? Sigamos. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Ahora, algo importante, la escala de Nice. ¿Esta escala qué significa? Es la National Institute of Health Stroke Scale. ¿Qué quiere decir esta? Te evalúa sintomatología, te evalúa función y complicación. Viene un paciente, ¿no? Tiene un paciente, tú tienes que evaluarlo. Bueno, tú no, el neurólogo más que nada lo hace, ¿no? Evalúa cada uno de estos 11 ítems, 11 preguntas tiene esto. Y dice, oye, en base a cómo está su nivel de conciencia, cómo está su nivel de fuerza, todo eso lo evalúan de manera neurológica. Pero lo importante es lo siguiente, que eso te permite decir una cosa, a mayor puntaje del paciente está diciendo que hay más síntomas y a mayor sintomatología es que hay una mayor extensión de este infarto. Muy bien. En la mayoría de casos. Por ejemplo, los puntos de corte que tenemos es menos de 8 de puntuación, infarto leve, más 8 a 15, infarto moderado, infarto grande, ojo, más de 15, y infarto extenso, hablamos más de 25. Es importante también tener en cuenta, ¿no? Ahora, el manejo, las medidas generales. Oye, si viene por emergencias, su ACV, su ABC, perdón, evalúa que las vías aéreas estén permeables, la circulación, la respiración, cómo va. Evalúa eso, estabilízalo tranquilo. Pero mientras lo vas estabilizando, como es un infarto, tú recuerda que más tiempo, menos neuronas vivas. A más tiempo tardes en tratar a este infarto, más vas a complicar a la persona. Entonces, lo que debería ser ideal aquí en el Perú, lo cual no pasa, ideal y más en zonas como, por ejemplo, nuestras zonas como Ica, es que cuando viene un paciente con sospecha de infarto cerebral, para hacerle la tomografía, tarda mucho, realmente, ¿no? Y por experiencia lo sé, tardan bastante en hacer eso. Y esto genera que la complicación sea mayor. Entonces, hasta eso tienes que también hacer un soporte, depende, ¿no? Si la persona empieza a tener deficiencia en la respiración, oye, puede ser una disfunción vulvar, como te había comentado, ¿no? Un centro ahí respiratorio en el bulbo esté dañándose. Si tiene menos de 94 de saturación, métele oxígeno, ¿no? También apoya ahí con el oxígeno, apoya síntomas sistémicos, ¿no? Trata los síntomas sistémicos, la fiebre, hipovolemia, o trata la arritmia, importante acá en la fibrilación auricular, porque la fibrilación auricular, como te había dicho, hay una cardioversión eléctrica y una cardioversión farmacológica. La mayoría de casos la hacen farmacológica porque estos pacientes con cardioversión eléctrica tienen que estar hemodinamicamente inestables. Entonces, el problema de hacer este tratamiento de la arritmia es que lo puedes hacer un cardioembolismo. También hay que tener mucho cuidado en base a tus factores de riesgo, ¿no? Y también corregimos la hipoglicemia de ser el caso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento real que debería hacerse, no? Oye, yo quiero reperfundir esta zona, quiero abrir esa arteria. ¿Cómo hago? Oye, no cualquiera entra. Porque vamos a hacer la llamada fibrinolisis. Vamos a sacar ese coágulo que está tapando. Pero el problema es que al hacer esta fibrinolisis, que es un movimiento, o en este caso es una condición fisiológica del cuerpo, tú tienes una herida, esta herida se abre, en este caso, y sale la sangrecita. ¿Cómo empezamos a tapar eso? Con las plaquetas y con el sistema de coagulación. Y finalmente con la fibrina que va a tapar, ¿no? Toda esta zona. Entonces, la fibrinolisis me está diciendo que voy a ir en contra de estas zonas que permiten cerrar heridas. Cerrar heridas. Entonces hay que tener en cuenta mucho a quién le estamos dando esto. No es para cualquiera. Depende mucho la edad. Pacientes mayores a 80 años ya no se les suele dar. Ya ahí tiene una exclusión relativa. Pero ¿cuánto tiempo tienes tú para reperfundir ¿cuánto tiempo tienes para reperfundir tú un infarto? Para salvar, ya digamos, un infarto, para hacer la fibrinolisis. ¿Cuánto tiempo tienes? De 3 a 5 horas. De 3.5 a 4 horas. ¿Ya? De 3.5 a 4 horas tienes. Pasó las 4 horas, ya fue. Ya fue. No hay forma de salvar ese tejido. Entonces, esperar observación y evaluar el pronóstico. Antes de eso, perfecto, sí puedes llegar. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes están excluidos? Primero hay que ver quiénes están excluidos. Por ejemplo, los que tienen un infarto muy severo, muy extenso, más de 25, te está diciendo que ese infarto que está severo, en cualquier momento se me hace hemorrágico. Y si se hace hemorrágico y tú lo trombolizas, lo vas a matar. Entonces no vas a llegar nunca, vas a contener ni la hemorragia ni el infarto, ¿no? Lo vas a matar. ¿Qué más? Si estas personas ya están tomando anticoagulantes, oye, está tomando anticoagulantes y lo vas a fibrinolizar, le vas a aumentar el riesgo
de generar hemorragias espontáneas. Muy bien. Historias de diabetes, ¿no? Que puedan generar finalmente también esto. ¿Qué más? Pacientes que han sido operados recientemente, también es importante, ¿no? Esto se puede abrir y de nuevo sale esto. Entonces, los criterios de inclusión, recuerda, son los que están dentro del rango de menos de 4 horas, de 3.5 a 4 horas máximo, y suele ser mayores de 18 años. Menores de 18 años es muy difícil encontrar un ACV, ¿no? A menos de que sea una malformación anteriorvenosa, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Y los criterios de exclusión son muchísimos, porque meter a un paciente a trombolizar es un riesgo. Por muchos factores de riesgo que no tenga, es un riesgo muy riesgoso meter a un paciente así, ¿no? Ves las plaquetas, ves si ha tenido una hemorragia previa, si ha tenido, no sé, pues síntomas de hemorragia subaracnoidea, bla. ¿Con qué le haces la plasmólisis, o en este caso la fibrinólisis? Con la alteplasa. Recuerda, pues se pregunta examen, siempre suelen preguntar eso, ¿no? ¿Con qué es el principal fibrinolítico para el ACV? La alteplasa, por lo menos hasta la literatura que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo haces la prevención? Porque esto es lo más importante. Oye, controla sus factores de riesgo modificable. Dislipidemias. Oye, dile a la persona, pues bájale al consumo de grasas, bájale al tabaco, bájale en este caso al alcohol, pero lo más importante, bájale a la hipertensión. Tienes que controlar tu hipertensión. Se ha visto estudios en los cuales si tú mejoras la hipertensión, mejoras un gran porcentaje de los síntomas y de la reagudización de un infarto. Muy bien. Y en este caso se hace la antiagregación, ya sea con antiagregantes como la aspirina o el ácido acetilsalicílico, cuando hablamos en este caso, de infartos grandes, ¿no? O el clopidogrel, ¿no? Hablamos de infartos grandes, ¿no? Y hablamos de una antiagregación simple, solamente uno de ellos. Pero cuando hablamos de infartos lacunares, se ha visto que sirve una antiagregación doble. ¿Qué quiere decir? Métele su aspirina, mete su clopidogrel, tiene mayor porcentaje en este caso, de protección por lo menos 21 días. Ya, chévere. Entonces, por 21 días tienes esa protección a generar otro evento isquémico. Y también estatinas, ¿no? Por ejemplo, la torvastatina, etcétera. Oye, pero cuando es embólico, tú no puedes hacer eso. Si bien es cierto, vas a controlar los factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión, esto sí es clave, siempre, ya no lo vas a antiagregar, lo vas a anticoagular. Y acá tienes dos. Usas o warfarina o usas, en este caso, los nuevos anticoagulantes orales. Los NOAC se le conoce, ¿no? Los NOAC. Por ejemplo, la Pixaban, etcétera. Que esto lo bueno es que no tienen tantos efectos contradictorios con otros fármacos, no tienen ese problema de estar combinándolos y que te den efectos adversos, como por ejemplo esta de acá, la warfarina, ¿no? Que sí tiene bastante contraindicaciones. Seguimos. Ya para pasar a la parte hemorrágica, ya. En la hemorragia es sencillo, ¿sabes? Es una hemorragia, vas a empezar a ocupar espacio con sangre. Mira, en el SB hemorrágico tienen los intraparenquimatosos o cerebrales o intracerebrales y los subaracnoideos, los que están en las capas de tu cerebro, ¿ok? En el intracerebral, el más frecuente, hipertensiva. Luego pueden venir lesiones metastásicas, malformaciones vasculares también. Pero eso hablando de infartos espontáneos. Si hablamos de infartos, o en este caso, perdón, de accidentes intracerebrales, hemorrágicos, secundarios, el más frecuente en cualquiera de los casos, trauma. Un politraumatizado, una persona que estaba en la moto ahí se accidentó, no digamos, no usó casco y empezó a tener un politraumatizado en su cerebro, ya está. Eso es la mayor causa, ¿no? La más frecuente, seguridad vial, ¿ok? Pero de manera espontánea también te puede salir. Y de esto, los mayores protagonistas son las aneurismas. El más frecuente, chicos, recuerden, este de aquí, el que me une la arteria comunicante anterior, este de acá, con la otra comunicante anterior del otro lado. Esta zonita de acá es la que más tiene, ¿no? En más de un 40% de los casos hay aneurismas acá. Y de ahí vamos a encontrar en otras zonas. Perfecto. Vamos a seguir. Vamos ya para ir a la parte terminante. Ok, hemorragia subaracnoidea. Recordemos en esta hemorragia subaracnoidea que vamos a encontrar en la clínica, una clínica muy importantemente característica. Es la cefalea brusca e intensa. Se le conoce también como la cefalea en trueno.
es como que la persona suele decir eso, ¿no? Oye, me duele como si un relámpago me estuviera ahí dando en el cerebro. Me duele así. Hay rigidez de nuca, vómitos y fotofobia. Esta rigidez de nuca, ¿por qué? Porque estás acumulando sangre en el espacio subaracnoideo. Entonces, cuando tú hagas en el diagnóstico una tomografía computarizada sin contraste, si te sale negativa, haz tu punción lumbar. Si tú encuentras sangre en la punción lumbar, bingo, sabes que hay algo ahí, hay una hemorragia. Entonces, eso te va a generar finalmente a que tú hagas una angiografía, ¿no? Algo más especial para ver dónde está el aneurisma, si ya se disecó totalmente o tal, ¿no? Para tratar de prevenir, ¿ok? Listo. Vamos a ir rápidamente acá. Ahora, en la intracerebral hay muchas etiologías, como te había dicho. En de manera espontánea hablamos de la hipertensiva. Esta es la más importante. 15% de los casos, ¿ok? Hipertensiva, pero hay otros, aneurismas, malformaciones, vasculopatías, drogas incluso, etcétera. Ahora, los lugares de más frecuencia de daño es en los ganglios basales, en la zona del tálamo, ¿ya? El más importante, el putamen, ¿no? Entonces vas a tener en la clínica hemiparesia, hipoestesia, ¿no? Deterioro del nivel de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú ves una hemorragia cerebral, tú tienes que evaluar dos cosas, ¿no? Ya sea subaracnoidea, ya sea intraparenquimatosa o intracerebral. ¿Cómo vas a ver la subaracnoidea? La clínica, trueno, ¿no? Cefalea en trueno, rigidez de nuca por la sangre y focalidad, que puede ser variable, variable. En cambio, la intraparenquimatosa, hablamos de lóbulos y hablamos, en este caso, de una focalidad. O sea, hay una zona específica. Tú lo vas a ver clarito. Mira, mira, mira. Aquí. Si tú ves esta imagen de acá, tú ves que claramente hay una zona marcada de hemorragia. Muy bien. Entonces, eso no es subdural. Eso en este caso, o subaracnoidea, perdón. Eso es intraparenquimatosa, intracerebral, ¿no? Es central, es cerca a la zona, en este caso de los ganglios, zona central del cerebro, y te da una focalización, mientras que en el otro no. ¿Ok? ¿Cuál es la causa más frecuente de una localización profunda? Hemorragia hipertensiva. ¿Ok? Importante. Y una hemorragia lobar es un poquito más superficial, ¿no? Te puede dar, por ejemplo, angiopatías amiloides, pacientes con demencia, con Alzheimer, que acumulan bastante amiloide, te pueden dar esto, ¿no? O malformaciones vasculares. ¿En quiénes ves esto? En jóvenes, ¿no? En jóvenes más que nada. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a continuar ya con la última parte, ¿no? Hablando, ahora sí, ok, las dos tipos de hemorragias más comunes, pero que son secundarias a traumatismo. Tenemos, mira, el hematoma epidural por arriba de la dura madre. Suele darse más que nada en personas que han tenido accidentes automovilísticos, ¿no? Accidentes viales. Entonces, esta tiene un grado bastante súbito, lógicamente, ¿no? Por el mismo grado, el grado de la etiología, ¿no? Y es el de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque este paciente te puede tener un momento lúcido. Mira, oye, está bien, imagínate un choque, digamos, en la Panamericana Kenica. Ya esta persona salió ilesa, pero se golpeó totalmente el cerebro, en la cabeza. Salió ilesa, fue al hospital, habló normal con todo el mundo, pasaron 3 horas y murió. Entró en coma y murió. Esto es el problema, que por lo mismo tienes un momento de lucidez en el que la hemorragia empieza a crecer, empieza a crecer y te das cuenta que nace desde la zona más lejana, o sea que es, en este caso hablamos de la capa, ¿no? Epidural. Entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, comprime tanto al cerebro que lo desvía de la línea media y esto te genera enclavamiento o herniación, genera finalmente la muerte. En el hematoma subdural, por su contraparte, oye, al ser súbito y al ser más que nada de la seguridad vial, ¿en quién más se da? En jóvenes, ¿no? En jóvenes. En cambio, el hematoma subdural se da en personas ancianas que ha tenido caídas a repetición. Muy bien. Caídas a repetición, caídas a repetición. Entonces, ¿esto qué hace? Que finalmente empiezas a generar zonas de hemorragia progresiva. Y que con el tiempo esta persona puede llegar a tener una focalización y finalmente llegar a incluso el coma, ¿no? Puede llegar a tener una deficiencia bastante importante. Ok, ya para no avanzar mucho más con esto, recordemos así, para que tengamos los puntos claves. El ACV o SB, como quieras llamarlo, una de las principales causas de incapacidad secular a nivel mundial.
tenemos de dos tipos, isquémica hemorrágica, el tratamiento es exclusivo, ojo, si tú a un isquémico le das trombolisis, chévere, pero tú a un hemorrágico tú no le vas a trombolizar, ¿no? Y por eso está el punto de saber determinar cuál de los dos es, ¿ok? Chévere. También tenemos la arteria cerebral media, más frecuente de infartos, síndromes asociados, depende de la arteria que estamos atacando, ¿no? O estamos viendo. Y la tomografía axial computarizada sin contraste es el gold estándar para determinar ya sea hemorrágico o ya sea isquémico, ¿no? No te olvides del estadiaje por el NIS, ¿no? Y el ACV hemorrágico puede ser subaracnoideo e intracerebral. Hay que evitar, recuerda, evita el resangrado. Evitemos el resangrado en las hemorragias, hay que tratar de evitar eso. Finalmente, controlando factores de riesgo en el paciente y finalmente la hipertensión intracraneal, bastante interesante. Y la prevención. En ambos casos, la prevención. Muy bien, con eso, espero no haberlos cansado mucho. Este tema es muy apasionante, perdón. Pero bueno, muchísimas gracias. Aquí les dejo con una frase de Marie Curie: nada en la vida está para ser temido, sino para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos entender menos. Y con esto, muchísimas gracias. En este caso, de nuevo, reiterar al Comité Permanente Académico, siempre haciendo estas ponencias bastante interesantes. Y es un grato favor el tratar de hacerlas, me encanta hacerlas y creo que se nota. Y bueno, muchas gracias. Esta ponencia también la dedico a mi abuelo, que bueno, ha pasado en este caso, bueno, falleció, pero bueno, lo dedico a él y bueno, les mando también un abrazo desde mi tierra querida, mi tierra de nacimiento, mi Ayacucho querido, Napaija, Juyasca y Ayacucho Manta para todos. Y desde la tierra de Ica, la tierra actual, la tierra del sol eterno, que quema muchísimo. Muchas gracias. Ah, sí, trombólisis, trombólisis. Stephanie, me parece que hay una pregunta. Ah, muy buena pregunta. Y justo había revisado un artículo que hablaba de eso, ¿no? Se ha encontrado, ¿no? Que hay mayor predisposición de padecer, en este caso, un accidente cerebrovascular en aquellas personas mayores de 50 años, por ejemplo, con una, sí, pues mayores de 50 años, que presentan estas epilepsias. Depende también el número de epilepsias que tiene, también la frecuencia, pero tiene tiene hasta 3 veces más de probabilidad de padecer esto, ¿no? Entonces es interesante también el punto de vista epileptógeno con la clínica o con los síndromes o la patología vascular, ¿no? Del cerebro. Muy buena pregunta. Gracias. Sí, Rodrigo, puedes escribirla si deseas.
¿Qué tan grave puede ser un traumatismo cerebral? Depende mucho de la zona también, ¿no? O sea, depende mucho, porque en un traumatismo cerebral hablamos de desde un punto incluso físico. Una persona que se golpea la cabeza, que se golpea de manera frontal, el daño, el cerebro va a rebotar hacia la parte posterior. Entonces, eso es importante también, si es que hay una hemorragia, digamos, a nivel posterior, imagínate, puedes llegar a enclavar el cerebelo o herniar, en este caso, el lóbulo posterior de su cerebro. Entonces, depende mucho realmente, ya, sí, no hay problema. ¿Cuál es el grado? ¿Dónde también te daña? Pero de manera general, ya te has dado cuenta, ya sea un hematoma epidural, un subdural, el que te estés teniendo muchos traumatismos constantemente te genera daños a la larga, ¿no? Sí, es muy buena pregunta. ¿Cuál fue la palabra clave? Trombólisis. Sí, sí, que lo estoy viendo. Ok, las medidas preventivas van mucho de la mano en las factores de riesgo, como estás poniendo, ¿no? Si la persona tiene hipertensión arterial, hay que controlar eso. Hay que controlar, también depende mucho en qué situación esté la hipertensión arterial, ¿no? Hay algunas veces en las cuales no se recomienda mucho bajar tan repentinamente la presión arterial, ya sea en este caso cuando hablamos de la zona isquémica, ¿no? Porque si tú reduces, por ejemplo, la presión arterial, reduces el flujo y eso genera probablemente mayor daño, ¿no? Ahora, pero si hablamos de prevención, estamos hablando antes del problema. Entonces, diabetes, tú ya sabes, ¿no? Pues en este caso tiene que ver mucho la dieta, el colesterol alto, también la dieta, antiagregantes, no, perdón, o bueno, en este caso las estatinas, y más que nada eso, ¿no? Es cuestión del estilo de vida de la persona. Siempre es eso, importante.